Desde nuestros estudios de Plaza Claro, en Bogotá. Esto es Red Más Noticias, emisión del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. La noticia sigue siendo hoy la inseguridad, nuevamente la inseguridad, las artimañas, los métodos cada vez más violentos que utilizan los delincuentes para robar. Anoche volvieron a atacar los motoladrones, que parecería estarse convirtiendo ahora en el nuevo dolor de cabeza, y un joven de 22 años por cuenta de ese atraco se debate a esta hora entre la vida y la muerte. Alex Gómez, ¿en dónde ocurrieron estos hechos que estamos narrando y cuál es el estado de salud, que es lo más importante, de este joven que resultó herido? Buenas tardes. Paula, una feliz tarde para usted y para toda la teleaudiencia de Red Más Noticias. Pues estos hechos ocurrieron en el barrio El Ricaurte. Allí aproximadamente 5 motoladrones llegaron a un sitio en donde departían 12 personas y lograron hurtar algunas pertenencias. Sin embargo, también le causaron una herida de gravedad a una de estas personas que se encontraba departiendo en este sitio. Esta persona se encuentra en estos momentos en el Hospital Medevi de Bogotá. Le han hecho aproximadamente 3 intervenciones quirúrgicas, pero los médicos no han podido sacarle la bala que tiene alojada en su abdomen. Nosotros estuvimos esta mañana en el lugar de los hechos, hablamos con varias de las víctimas de estos acontecimientos y en el siguiente informe les contamos más detalles. Este establecimiento en el barrio El Ricaurte fue el nuevo blanco de los motoladrones. 5 de ellos llegaron armados para robar a las personas que estaban en el sitio. Una de las víctimas, en diálogo con Red Más Noticias, contó que intentó reaccionar justo cuando los delincuentes emprendieron la huida. Uno reaccionó la pistola y era de fogueo. Entonces yo ver que era de fogueo, le cojo una silla y se la tiro en la cabeza. Ya se sienten acorralados y salen a correr todos. Ahí se ve en el video que yo salgo de primeras con una silla y veo el de la moto que no arranca y me le tiro encima y me voy con él encima. Cuando los motorizados se vieron acorralados en la esquina de la calle, uno de los delincuentes disparó, hiriendo gravemente a una de las víctimas. Uno de los familiares del agredido contó que su ser querido es un comerciante que permanece en estado grave en el Hospital Medevi de Bogotá. Él tuvo una noche pesada el día de ayer, si está grave, está con muchos aparatos conectados y pues él se desespera en ese sentido. Los testigos aseguran que la inseguridad ha aumentado y que la policía no reaccionó rápidamente, ya que en la misma zona y al parecer los mismos delincuentes perpetraron un robo. También se preguntan por qué las autoridades no recogieron evidencias de lo sucedido, como este casquillo de bala. Eran las mismas 5 motos, alto cilindraje R400, del mismo sucesos de acá del Ricaurte. De acá al lado de la esquina también fue el mismo robo, pero minutos antes. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga los hechos. Allí también estamos ofreciendo hasta 20 millones de pesos, ya hay unos elementos materiales avanzados para poder llegar a este grupo delincuencial con nuestra Fiscalía General de la Nación. Y es que los denominados motoladrones siguen acechando a Bogotá. En este otro video quedó registrado el momento en el que 2 ladrones en moto asaltan un establecimiento público en Santa Lucía. Tremendo esto, Alex, y de verdad esperamos que este joven pueda recuperarse. Pero el otro caso de inseguridad involucra a 2 reconocidos comediantes. Estamos hablando de Diego Camargo y de Tato Devia. ¿Qué pasó en este caso? Los atracaron cuando ellos estaban ingresando al garaje de la vivienda de uno de ellos, ¿fue así? Sí, Paula, pues nosotros pudimos hablar en las últimas horas con ambos, tanto con Diego como con Tato, y ellos cuentan que habían acabado de hacer un show en el norte de la ciudad y que se desplazaban para el sector del Salitre, pero allí fueron abordados por aproximadamente 5 personas quienes los agredieron y les robaron varias de sus pertenencias. Ellos afortunadamente no sufrieron heridas de mayor gravedad y por estos hechos la policía también ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos. En el siguiente informe les contamos más detalles. Para Diego Camargo y Tato Devia, lo que les ocurrió la noche del martes no fue ningún chiste. Ambos salían de un show en el Teatro La Castellana, pero cuando llegaron al Salitre comenzó la pesadilla por cuenta de 5 delincuentes. Él me trajo hacia la casa porque de paso también estaba buscando un cajero automático para sacar un dinero para llevar para la casa. Lo siguiente que supe es que ya
estaban 5 sujetos entrándose al carro, 2 del lado del copiloto, 3 del lado mío. Uno me pone a mí una pistola en el pecho y nos decían, bájense, nos llevamos el carro, bájense, bájense, entreguen el carro. Los ladrones huyeron del sitio y se llevaron celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias. Yo no sé por qué idiotez, en algún momento supuse que yo podía desarmar a los 5 y la pistola que tenía en el pecho la cogí y traté de quitársela a este primer sujeto, y mientras tanto un tercero me empezó a dar cachazos con la pistola que él tenía. Al final ya como que Diego se para en la raya de que no va a entregar el carro, se va, la gente se va en el vehículo y se va y nos deja ahí a los 2. Pero entonces a Diego después miran, sí le golpearon la cabeza, el cuello y demás. Camargo y Devia quieren dejar una reflexión sobre lo que les ocurrió. Nunca pongan resistencia, porque nos puede salir muy mal. A mí solamente me cascaron y me partieron la cabeza en un par de partes. A pesar de que fueron víctimas de la delincuencia, se esfuerzan por mantener una actitud positiva para seguir contando el cuento. Y seguir saliendo y seguir subiéndose a un escenario, a hacer reír, y esta noche seguramente haré todo lo posible para hacer reír a la gente con mi situación de ayer, y Tato también lo va a hacer esta noche. La policía ofreció 20 millones de recompensa para ubicar a los responsables de este hurto. Y en otras noticias de Bogotá, Paula, les cuento que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció que este fin de semana Bogotá tendrá una nueva jornada, valga la redundancia, de Bogotá Despierta. Esto para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Todos los comercios de la capital podrán funcionar hasta la medianoche de este día sábado. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias. Una jornada para la que de seguro se va a necesitar también que se refuerce la seguridad, que la gente pueda salir tranquila a hacer sus compras. Pero sobre este tema de lo que está pasando en la capital, con los robos, con los atracos, se pronunció hace poco el general Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional, a través de Twitter. Dice lo siguiente: 500 patrulleros fueron asignados a Bogotá. Dice que van a comenzar sus labores este jueves 16 de septiembre, es decir, mañana, y que el pie de fuerza en la capital se va a fortalecer con 1000 hombres y mujeres más de la policía que estarán ya cumpliendo sus funciones en las calles a mediados de diciembre. Así van las cosas en materia de seguridad. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud entregó detalles del estudio que realizó acerca de la efectividad de las vacunas según los grupos de edad. Estos datos se conocen en medio de la cifra más baja de muertes desde mayo del 2020 por cuenta del COVID. Luego de más de un año y medio de pandemia, este martes Colombia registró la cifra más baja de muertes desde el 28 de mayo del 2020. Y es que según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, se registró que 26 personas perdieron la vida frente a las 19 que se registraron ese 28 de mayo del año anterior. Desde el 28 de mayo de 2020 no registrábamos menos de 30 fallecimientos por COVID-19 en Colombia. Es el momento de vacunarnos para prevenir un cuarto pico en el país. En ese último reporte, la cartera también registró 1.435 nuevos contagios. Precisamente, el Ministerio de Salud, por medio del estudio de efectividad que viene realizando en el país y que se concentró en población mayor de 60 años, evaluó a 3.346.826 personas con esquemas completos, identificando que la vacunación evita hasta en un 80% las muertes por COVID-19. Estas personitas que ven ahí en cada gráfica están representando cada una como si fueran 1000 personas. Si tuviéramos esta población, y miremos el panel que está allá hacia la izquierda, si tuviéramos esa población de personas sin vacunar, estaríamos viendo más o menos esa población 15 muertos por cada 1000 habitantes. Tan solo en población de 60 años el nivel de efectividad es del 69,9% para prevenir la hospitalización, del 74,5% para prevenir muerte después de la hospitalización y del 74,5% para prevenir muerte sin hospitalización previa. Mientras que para personas entre los 60 a 69 años, la efectividad fue del 88,7% para hospitalización sin muerte y del 96,7% para muerte después de la hospitalización. Esta raya roja está mostrando las personas que no han recibido vacunas y la raya azul está mostrando las personas que ya tienen un esquema completo, tanto para muerte como para hospitalización. Entre más alto suba la gráfica, quiere decir que mayor riesgo tienen de que ese evento suceda, que enfermen gravemente y requieran hospitalización,
o que lleguen a fallecer por COVID. Y es que la efectividad presentaría variaciones a nivel de protección según la edad de las personas. La diferencia en la efectividad que vemos de las vacunas está asociada a la edad y no está asociada al biológico. Quiere decir que todos los biológicos funcionan bastante bien. Quiere decir que es la edad la que tiene es la edad la que lleva a que la efectividad de los biológicos se pierda. El Ministerio de Salud hizo un llamado a los colombianos para seguir avanzando con el Plan Nacional de Vacunación que permita seguir reduciendo las cifras de fatalidad por el COVID-19 y más aún de cara a la llegada de un eventual cuarto pico a mediados del mes de octubre. Y la policía, atención a esto, lanzó el cartel de los violadores de niños más buscados en Colombia, una problemática, un flagelo sobre el que se intenta intervenir de manera urgente. Paula Granados, ¿qué tan extenso es este cartel y quiénes son esos sujetos que aparecen allí? Buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes. En total son 17 hombres y una mujer que hacen parte de este cartel que las autoridades dan a conocer en las últimas horas. En ese cartel se logra evidenciar los rostros de las personas, los delincuentes más buscados que han violado a niños y niñas. Por cada uno de ellos se ofrece 50 millones de pesos. Frente a este tema, la directora de Bienestar Familiar señaló que estos sujetos son buscados y que lo que más le preocupa es que hacen parte del núcleo familiar. Muchos de ellos también son conocidos de los padres, los abuelos y los tíos de estos niños. Todas estas violencias representan 47 casos diarios, señor presidente, de violencia sexual en lo que va corrido del 2021. Las cifras en el 2021 van en más de 20.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos, de los cuales 9.966 son por violencia sexual. El 72% de ellos fueron vulnerados en el marco de su hogar, de algún miembro de la familia o de alguien cercano al mismo. Paula, y es que este cartel lo presentan las autoridades, que también fue una iniciativa presentada por el presidente Iván Duque a propósito del aniversario de la Alianza contra Violencia contra Niños y Niñas en el país. La información que se registra desde el occidente de Bogotá. Paula Granados, Red Más Noticias. 12:40, el presidente Duque ya está en Madrid, en España, en donde llevará a cabo una visita con la que busca consolidar acuerdos de inversión extranjera, también en cooperación en vacunas. Laura Cifuentes es nuestra enviada especial a esta visita. Detalles de esta primera jornada del presidente en España. Laura, ¿cómo va a ser esa agenda? Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Yo la saludo desde el centro de Madrid. Hace pocos minutos arribó el presidente Iván Duque con toda su comitiva para desarrollar esta importante visita de Estado. El día de hoy va a atender a medios locales y en la noche va a tener una cena donde va a abordar el tema de la economía naranja. El día de mañana es muy importante porque se va a reunir con el presidente Pedro Sánchez y también con el rey de España, Felipe VI. Ha dicho el mandatario de los colombianos que el principal objetivo de esta visita es afianzar relaciones comerciales y también la cooperación en temas de vacunación. Pero vamos a buscar compromisos de inversión extranjera en Colombia que puedan superar los 2.000 millones de dólares, es decir, estamos buscando más de 7 billones de pesos de inversión española en los próximos años en nuestro país. Y por otro lado, también buscar con España seguir fortaleciendo los lazos en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19, tanto en la estrategia COVAX como lo que venimos haciendo bilateralmente y reiterar nuestra gratitud por la donación de más de 1 millón de dosis para nuestro país. El presidente Iván Duque también va a asistir a la Feria del Libro el día viernes y aquí hay una polémica porque medios locales de España habían dicho que el presidente iba a hacer la presentación de su libro de Economía Naranja. Pues nos han dicho desde la Consejería de Prensa de la Presidencia que esto no se tiene contemplado en la agenda, que será un recorrido por el stand de Colombia, porque recordemos que nuestro país es el invitado especial de esta Feria del Libro. Nosotros, por supuesto, les vamos a estar entregando detalles de cómo avanza esta jornada y también de cómo se vive la llegada de Colombia a España. Desde el centro de Madrid, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias.
Y ya que estábamos en España, sigamos mirando al mundo. La oposición de Venezuela aseguró que va a continuar las negociaciones en México pese al anuncio de inclusión de Alex Saab como miembro de la delegación del régimen de Maduro. A través de una carta publicada por Juan Guaidó, la delegación de la oposición reiteró su compromiso de avanzar en esa agenda de negociación para salir de la inmensa crisis que afronta el país. Aseguran además que el anuncio de la solicitud de incorporación de Saab corresponde a una estrategia de distracción y defensa del régimen ante el proceso judicial. Sobrevivió y con un amplio margen al referéndum revocatorio convocado en su contra el gobernador de California. Estamos hablando de Gavin Newsom. Los republicanos aceptaron la derrota. Con alrededor del 60% de las boletas contadas, el no a la pregunta sobre si se debía destituir a Newsom lleva a la delantera. Una importante ventaja que consiguió gracias al voto por correo depositado antes del día de la convocatoria presencial a las urnas. Aunque aún falta buena parte del conteo de las boletas de los centros electorales, la ventaja del actual gobernador es irrevocable. Hay tensión entre las dos Coreas. Kim Jong-un probó 2 misiles balísticos en el mar de Japón, una situación a la que Corea del Sur respondió con otro desde un submarino. Japón condenó estos nuevos tests norcoreanos y los calificó como una amenaza para su seguridad. Aumenta la tensión en la península de Corea después de que el norte lanzara este miércoles a modo de prueba 2 misiles balísticos apenas 3 días después de haber probado un nuevo proyectil de crucero. Los proyectiles alcanzaron una altitud máxima de unos 60 kilómetros antes de caer al mar de Japón. El primer ministro japonés calificó el lanzamiento como indignante y condenó la acción como una amenaza para la paz y la seguridad de la región. Celebramos una reunión del Comité de Seguridad Nacional de Emergencia más tarde hoy. Trabajaremos en estrecha colaboración con los Estados Unidos, Corea del Sur y otros países relacionados y protegeremos firmemente la vida de las personas y los medios de vida pacíficos. En respuesta al test norcoreano, Corea del Sur disparó un proyectil desde un submarino. Según el gobierno de Seúl, el misil recorrió la distancia esperada hasta impactar en el blanco. China pidió moderación después de las pruebas de misiles. Estamos siguiendo de cerca la situación. China siempre se ha comprometido a mantener la paz y la estabilidad de la península de Corea, insistiendo en lograr la desnuclearización y resolver los problemas a través del diálogo. China espera que las partes pertinentes adhieran a la dirección del arreglo político, actúen con moderación y lleven a cabo diálogos. Estados Unidos aseguró que Corea del Norte violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al disparar al mar 2 misiles balísticos, pero reiteró su voluntad de dialogar con Pyongyang. Y esta noche tendrá lugar un hecho histórico. La primera misión espacial integrada completamente por civiles va a despegar desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, en los Estados Unidos. Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora irán a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX. Con un 80% de condiciones climáticas favorables, SpaceX está listo para el lanzamiento de una misión que llevará 4 civiles al espacio. Esta será la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales, con lo que la empresa entra en la carrera del turismo espacial. El vuelo Inspiration 4 será comandado por Jared Isaacman, un empresario de 38 años, también piloto experimentado, y quien además financió la travesía espacial de los otros 3 tripulantes, quienes fueron elegidos a través de un proceso que se dio a conocer en el Super Bowl. Hemos estado yendo a la estación espacial durante algún tiempo y hay ciencia e investigación increíbles y grandes contribuciones que están saliendo de allí. Pero si vamos a, ya sabes, ir a la Luna nuevamente y vamos a ir a Marte y más allá, y tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort y dar el siguiente paso en esa dirección. Con él viajará Haley Arsenox, de 29 años, superviviente de un cáncer, el ex veterano de la Fuerza Aérea estadounidense Chris Zimbroski y Cyan Proctor, una profesora de ciencias, quien además será la piloto de la misión. Soy la piloto de la misión y es realmente especial para mí tener ese título porque voy a ser la primera mujer piloto negra de una nave espacial. La cápsula orbitará la Tierra durante al menos 3 días y alcanzará una altura de casi 575 kilómetros, más que la Estación Espacial Internacional. El recorrido además será de mayor distancia que los realizados recientemente por los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos.
Viajar al espacio, qué maravilla. Y en Haití se produce una noticia que genera revuelo. En el marco de la investigación por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el fiscal general pidió que se presenten cargos contra el primer ministro Ariel Henry por estar presuntamente vinculado con ese asesinato. A través de una carta dirigida al juez encargado del caso, el fiscal Belfort Cloud solicitó que se investigue al primer ministro de Haití, Ariel Henry, como imputado en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Una solicitud que se da luego de que se ordenara interceptar una llamada entre el mandatario y el exfuncionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badillo, quien habría ordenado el magnicidio. Los registros telefónicos mostraban que los dos hombres hablaron 2 veces, pocas horas después de que Moïse fuera asesinado en su residencia. Una llamada que, según asegura el fiscal, contiene suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry, así como pedir su acusación directa. También se solicitó que se impida su salida del país por presunciones graves de asesinato. Henry, por su parte, aseguró que los señalamientos eran tácticas de distracción destinadas a sembrar confusión y luego ordenó la destitución del fiscal Belfort Cloud. Y hay polémica en México después de que un sacerdote afirmara en plena misa que una mujer que aborta ya no sirve. El hecho se da después de que la Corte Suprema despenalizara el aborto en la primera etapa del embarazo. El niño no se puede defender y sin embargo lo destruimos desde el vientre de la mamá. ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. De vuelta al país, se siguen conociendo detalles de la nueva reforma tributaria. El sector transporte tendrá beneficios económicos. Entre ellos, se podría financiar hasta en un 50% de los recursos el déficit de operación de los sistemas integrados de transporte masivo. Uno de los sectores que se ha visto principalmente afectado por cuenta de las medidas tomadas para mitigar la pandemia es el de transporte. Mismo sector que se verá beneficiado por la Ley de Inversión Social que permitirá cofinanciar hasta un 50% del déficit operacional de los sistemas integrados de transporte masivo. Este ministerio ya está trabajando en reglamentar la metodología para calcular el déficit de los sistemas. Esto permitirá que los entes gestores certifiquen el impacto generado por las medidas decretadas durante el estado de emergencia sanitaria para atender la pandemia causada por el COVID-19. Otro de los beneficios será para deudores de multas de tránsito. Además, con esta ley los colombianos que deban multas de tránsito y se hayan hecho efectivas antes del 30 de junio del 2021 tendrán alivios económicos como pagar el 50% del valor total sin intereses entre los 4 y 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, o pagar el 80% del capital de la deuda sin intereses de mora para quienes se pongan al día entre los 8 y 12 meses a la entrada en vigencia de la ley. De igual forma, esta ley permitirá que las personas sujetas al impuesto de renta con ingresos iguales o superiores a 33.610 VT puedan hacer el pago de hasta el 50% de dicho tributo a cambio de la ejecución de proyectos de inversión y que sean declarados de importancia nacional y que resulten estratégicos para la reactivación económica. 12:51 fue asesinado un policía en Malambo, en el Atlántico, cuando se encontraba en su día de descanso. El asesinato estaría ligado a un hecho de extorsión. Kimberly Martínez, buenas tardes, ¿qué se sabe? Hola Paula, muy buenas tardes para usted de los televidentes. Así es, todo indica que este uniformado estaría siendo extorsionado por miembros de una banda delincuencial, aunque la Policía Metropolitana ha dicho que están en investigación y que ellos no habían recibido ninguna denuncia por parte del patrullero sobre estas extorsiones. Sí se conocieron en las últimas horas unos audios donde al parecer un miembro de esta banda delincuencial le exigía dinero a cambio de no atentar contra su vida. Los hechos se registraron la noche del martes cuando el uniformado identificado como Carlos Andrés Escorcia se encontraba en su día de descanso y estaba laborando en un negocio de su propiedad donde fue atacado. En la reacción policial es capturada una persona con las características de la que atentó contra este funcionario y también fue reconocido por algunos testigos que estaban en el lugar de los hechos. Aunque las autoridades no han confirmado si el patrullero estaba recibiendo amenazas, en las últimas horas se conocieron unos audios donde un presunto miembro de una banda criminal le exigía dinero al uniformado. Pues el que colabore vive y trabaja tranquilo, y el que no, pues desocupa para que de pronto no tenga pérdidas humanas o materiales.
A pesar de que el patrullero le dice que no cuenta con el dinero que le piden. Pero sí te puedo conseguir algo, ¿sí me entiendes? No toda esa cantidad, no toda esa cantidad, pero sí te puedo levantar algo. Dígame, yo lo estoy escuchando. No, 500 barras, compadre. 500 barras para conseguírtelo ahorita para las 7 de la noche, por ahí. De manera fría, el sujeto le advierte que si no paga, le quita la vida. Yo a usted no le puedo recibir eso, caballerazo. Acá directamente negocios más pequeños que el suyo han colaborado. O el de la patrona, dice Paola, ¿es correcto? De igual manera, como yo le estoy hablando a usted, a mí me parece que le estoy hablando claro y le estoy diciendo sincero. ¿Correcto? No queriendo de pronto actuar con ninguno. Dígame claramente si colaboran con esas 10 cajas y si no, dejamos las cosas así y pues miramos y medimos fuerza. ¿Correcto? Que de pronto la viuda sí pague. Este es el segundo homicidio de un miembro de la policía en el municipio de Malambo en menos de un mes. La policía confirmó que el autor material de este homicidio ya fue capturado y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y en otras noticias, la Gobernación del Atlántico activó un plan de contingencia en la zona del Canal del Dique. Esto a raíz de la alerta que ha emitido el IDEAN, la alerta amarilla por el riesgo de desbordamiento de esta zona. Se ha hecho un patrullaje permanente con los alcaldes de los municipios de Sabana Larga, Repelón y Santa Lucía, que son las zonas más cercanas al Canal del Dique y que están en riesgo por las filtraciones que se han venido presentando los últimos días ante el nivel del río Magdalena. La instrucción de la gobernadora Elsa Noguera es volcarnos hacia estos municipios donde se vienen presentando las alertas para tomar los correctivos a tiempo, porque eso es lo que nosotros necesitamos. A tiempo realizar este tipo de obras y realizar la mitigación a estas situaciones y a estas alertas. Este patrullaje permanente también se estará realizando en la zona donde en el año 2010 se presentó el rompimiento del Canal del Dique para evitar que vuelva a presentarse una tragedia como la de hace 10 años. Con esta información, Paula, nos despedimos desde Barranquilla. Siga usted con más en Bogotá. Muy buenas tardes. Kimberly, gracias. El Canal del Dique y el riesgo que representa, por supuesto que sí, hay que estar allí atento a intervenir esta situación a tiempo, a ser preventivos y no reactivos. Y crece el optimismo del comercio frente a la celebración de Amor y Amistad este año, que va a ser este fin de semana. Al parecer, los colombianos están dispuestos a destinar más dinero para los regalos. Según una encuesta de FENALCO a nivel nacional, el 82% de las personas celebrará este día. Entre quienes tienen la intención de hacerlo, el 37% gastará entre 50 y 100 mil pesos en ese regalo. 35% invertirá hasta 50.000 y 28% más de 100.000. El aumento en el valor destinado a los obsequios significa que hay mejora en los ingresos. Los chocolates son el regalo ideal y en segundo lugar figura la invitación a comer. En Bogotá, como ya les contábamos, bueno, por cierto, este sábado habrá jornada de Bogotá Despierta. Después de las jornadas tan violentas que vivió Cali en los días del paro nacional, hoy se llevó a cabo un evento de reconciliación entre los habitantes y comerciantes del sector de La Luna, que fue uno de los que más padeció momentos difíciles, e integrantes de la primera línea. Alejandro Muñoz, es la verdad esperanzador contar este tipo de noticias. La reconciliación, sin duda, es el camino. Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Pues efectivamente, mire, yo le estoy saludando de la autopista sur con calle 13, aquí en este sector de La Luna, que como usted lo decía, pues fue uno de los más complejos durante las jornadas de las protestas del paro nacional. Esta mañana se llevó a cabo un acto simbólico de conciliación entre representantes de primera línea y el sector comercial. Pero escuchemos lo que representa para cada una de las partes este acto de reconciliación aquí en este punto de Cali. El propósito de este acto es que la ciudadanía caleña entienda que el sector de La Luna se reactivó, que los comercios siguen adelante, que contamos con la presencia de los muchachos que en algún momento fueron resistencia y primera línea, enfocados en el renacer del sector como tal. Comercialmente, que sepamos que igual estamos en el mismo país, como les digo yo siempre, en el mismo mar, todos navegamos en el mismo mar, indiferentemente si vamos en lancha, en barco, en lo que vamos. Entonces la idea es que sigamos adelante y qué mejor que hacerlo unidos. Bueno, el compromiso por parte de nosotros, llevamos ya desde hace ratico, la no violencia. Rechazamos cualquier tipo de acto delictivo y estamos como en ese proceso de darle a entender a la comunidad que no somos lo que piensan que somos, sino que queremos construir, y parte de eso pues fue invitar a los sectores, o bueno, de hecho también ellos fueron los que nos invitaron a nosotros, a los comerciantes, para que diéramos ese proceso de diálogo.
pero a través de actos culturales, de jornadas lúdicas, de jornadas de embellecimiento y de pintatón. Y en este momento, por ejemplo, están haciendo una olla comunitaria. Lo que buscan ellos es generar buenos espacios en esta zona. Además, para apoyar la reactivación del sector, este próximo viernes inicia una feria empresarial para que los caleños puedan apoyar también a los comerciantes con la llegada del Día del Amor y la Amistad. Y en otras informaciones de Cali, la policía esta mañana presentó la captura de 4 integrantes quienes habían cometido algunos hurtos en establecimientos comerciales el pasado 28 de abril. De acuerdo con la información entregada por ellos a través de videos de cámaras de seguridad, quedaron evidenciados estos momentos, uno exactamente en el barrio Centenario y otro en un sector del oriente de la capital vallecaucana. Pero escuchemos lo que dice el teniente coronel Raúl Pérez, comandante del distrito de Cali. Estas 4 personas en el mundo delincuencial son conocidas con los alias de Tatiana, Edwin, Andrés y Aníbal. Y fueron puestos a disposición de la Fiscalía 77 bajo los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con uso de menores de edad para la comisión de delitos. Y en otras informaciones del departamento del Cauca, en un operativo llevado a cabo entre la policía y el Ejército Nacional, se llegó hasta un lugar donde hallaron abundante material de guerra. Esto exactamente en la vereda de San Isidro, del municipio de Morales, de este municipio. Ahí en este lugar encontraron un elemento fabricado tipo cohete con el cual pretendían atacar a la fuerza pública de este departamento. Según la información que entregan las autoridades, es que pertenecería a la estructura organizada residual Jaime Martínez, que opera en esta zona. Y esta es la información pues que se ha conocido de este caso. Yo me despido desde la ciudad de Cali, desde el sector de La Luna, informó Alejandro Muñoz, Red Más Noticias. Muy bien, Alejandro, buena tarde para usted. En nuestra emisión de la mañana, el presidente de Colpensiones explicó cómo va a funcionar el piso de protección social. Este es un tema importante para que la cobertura de seguridad social pues llegue a más colombianos, por eso es indispensable entenderlo. Se trata de un programa de protección para quienes ganan menos de un salario mínimo y no tienen cómo cotizar al sistema de seguridad social, pues trabajan a tiempo parcial. Este programa les da acceso a salud subsidiada, afiliación a cajas de compensación, protección para la vejez con aportes a pensión y un seguro inclusivo. Pueden aplicar a él 2 tipos de empleados que devenguen el mínimo: quienes trabajan por prestación de servicios y quienes elaboran de forma independiente. Esa persona tiene que hacer sus aportes al piso de protección social sobre el 15% de la remuneración. Y el segundo esquema es el voluntario, que es para las personas que trabajan por cuenta propia, independientes, y también tienen la opción totalmente voluntaria de hacer los aportes mediante nuestras redes de recaudo. Muy importante, no hay que hacer ningún tipo de registro, simplemente se va a la red de recaudo, inmediatamente quedan registrados con la primera transacción. Terminó la visita de las empresas internacionales interesadas en la eventual construcción de Hidroituango, una medida que se analiza como plan de contingencia. Santiago Ocampo, ¿en qué punto queda entonces este proceso después de esta visita? Buenas tardes. Paula, televidentes, buenas tardes. Por cierto, hoy hablamos de 2 proyectos estandartes de los antioqueños y de los colombianos. ¿En qué quedó? Pues en veremos. Definitivamente, Empresas Públicas de Medellín dijo que entregó la información suficiente para que estas empresas de diferentes países puedan dimensionar los costos que tendría construir el megaproyecto, que por cierto todo hace parte de un plan de contingencia, dado el caso, lo que pase con las actuales constructoras, si dicen ya no podemos construirlo más debido a lo que pase con el fallo de la Contraloría General de la Nación. Por cierto, esta visita se hizo entre el día de ayer y el día de hoy. ¿Quién se pronunció? El gobernador encargado de Antioquia, que le preocupa la situación y dice que todos los esfuerzos deben enfocarse en que este proyecto salga lo más pronto posible adelante. Es un tema que a este gobierno le preocupa porque hoy todos los esfuerzos tendrían que centrarse en que este proyecto empiece a generar en junio o julio del año entrante y de esa manera incluso nos evitemos unas multas millonarias.
Como les decía en un principio, dos proyectos importantes para los antioqueños y para los colombianos. Hablamos ahora del Metro de Medellín, el cual es el sistema de transporte más importante y que está en números rojos hablando económicamente, debido a que en parte tiene que afrontar el déficit, es decir, la deuda que tiene con el gobierno nacional por la construcción de este sistema de transporte, pero también las cifras preocupantes por lo que ha dejado de percibir entre el año pasado y este año por la falta de pasajeros que han entrado a este sistema. Es decir, pasaron de recibir 1.200.000 diarios a solo estar recibiendo cerca de 800.000, una situación que ha dejado de percibir 750.000 millones de pesos. Que en el proyecto de ley de presupuesto se incluya nuevamente un artículo que permita suspender el pago de la deuda del metro. Recordemos que los recursos de la sobretasa de gasolina de Medellín y los municipios del área metropolitana se destinan a cubrir parte de ese déficit que tiene el Metro de Medellín. Por supuesto, el gobernador encargado se refería a la propuesta que tiene la bancada antioqueña para que el Congreso pueda aprobar ese congelamiento del déficit que tiene el Metro de Medellín, para que el otro año se pueda hacer efectivo ese congelamiento mientras el metro se recupera poco a poco de la situación económica que afronta. Me despido desde la capital de Antioquia, informó para Red Más Noticias Santiago Ocampo Ciro. Feliz tarde. Santiago, gracias, y déjeme contarle también que sigue viva la polémica por cuenta del viaje a México que hicieron 7 concejales de Medellín, eso se los contamos hace unos días, quienes viajaron a ese país con todo pago por EPM. Se pronunció hace poco en Twitter el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde Daniel Quintero pues después le respondió. Dijo el expresidente que algunos concejales del Centro Democrático en Medellín han tomado al partido como un chiste y que el viaje a México nos afecta, esto refiriéndose al partido, ante la ciudadanía que cuando se va no vuelve. El alcalde Quintero reaccionó a este trino y dijo: tremendo problema tienen los concejales del Centro Democrático de Medellín. Uribe no solo les dicta cómo votar cada proyecto en el consejo, sino que además ahora también les prohíbe hacer control político y visitar filiales de EPM en el exterior, 3.000 millones de dólares de recursos públicos. Twitter parece ser ahora el escenario favorito de los políticos para sus dimis y diretes. No es el primero que vemos. Y mucha atención que si usted es deudor moroso de impuestos en Bogotá, esta información que viene le interesa. La alcaldía decretó un alivio para quienes deben el pago de vehículos, predial, reteíca, comparendos de tránsito y de policía. Cerca de 800.000 usuarios se beneficiarían con esta medida. En nuestra primera emisión de noticias, la Secretaría de Hacienda explicó las condiciones para obtener esos alivios. Todas las personas que tengan deudas con el Distrito Capital, que se hayan causado, que se haya generado mora entre el 12 de marzo del año 2020 y el 27 de agosto del año 2027, tienen derecho a descontarse el 100% de los intereses y el 100% de las sanciones, es decir, solo cancelarán el valor del impuesto a cargo, siempre y cuando se acojan a dicho beneficio antes o hasta el 15 de diciembre de 2021. Bueno, si usted está dentro de los deudores, hay que aprovechar este tipo de alivios. Con la mediación de la Defensoría del Pueblo culminó la toma pacífica que adelantaban los recicladores a la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos. En una mesa de negociación que se extendió hasta altas horas de la noche, los manifestantes llegaron a compromisos para solucionar la problemática de cerca de 800 recicladores que protestaban por la decisión de la Superintendencia de no incluir cerca de 69.000 toneladas de residuos dentro de la cantidad que ellos manejan y seleccionan y que les habría causado graves perjuicios económicos. Los líderes de la protesta adelantarán jornadas de trabajo hoy, justamente hoy, con diferentes entidades, pero ya levantaron esa toma. Se comprometen a levantar el plantón y garantizarán el ingreso de los funcionarios de la superintendencia a más tardar el día 15 de septiembre de 2021, antes de las 6 a.m. Ya implementamos unas mesas de trabajo, logramos llegar al consenso de hacerle una modificación a la resolución que es con la que tenemos inconvenientes, dejándole la claridad a la superintendencia que nosotros no estamos en contra de la labor que ellos tienen que hacer como superintendencia. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto de la Nación para el 2022. El monto asciende a los 350,4 billones de pesos. Tras una discusión de 2 horas, el presupuesto general para el próximo año fue aprobado en primer debate por las mayorías del Congreso. Para funcionamiento serían destinados 210,1 billones de pesos, para el pago de deuda 78 billones de pesos y para inversión
62,2 billones de pesos. Pero tendremos que lograr un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas. Es decir, hay que lograr una reducción del déficit fiscal del 8,6% estimado para este año a un 7%. Eso significa una reducción del déficit en 1,6 puntos porcentuales, más de 16 billones de pesos de ajuste de aterrizaje. El sector con mayor presupuesto es educación con 49,2 billones de pesos, seguido por defensa y salud con más de 40 billones de pesos. El valor que proponemos permite lograr que 29 millones de colombianos se beneficien de programas sociales. Es un presupuesto que incorpora el subsidio a la nómina, el incentivo al empleo, la matrícula cero, el ingreso solidario, fortalece salud y otros programas sociales. Es un presupuesto que tiene como primer sector de inversión la inclusión social y duplica, óigamelo bien, duplica el presupuesto para este propósito. Frente al monto aprobado en 2021, el presupuesto incrementó 3,8%. Y miramos ahora qué ha pasado con el sector turismo, que se ha recuperado pero no alcanza todavía esos niveles de antes de la pandemia. En Colombia el segundo trimestre mejora frente al mismo ciclo del año anterior, pero sigue por debajo del de 2019, esto es lo que ha dicho el DANE. Además, ANATO asegura que las restricciones que aún se mantienen en otros países tampoco ayudan a esa reactivación. Eso sí, la vacunación es fundamental. El DANE entregó los datos sobre el comportamiento del turismo en el segundo trimestre del año en las 24 principales ciudades y sus áreas metropolitanas y encontró que el 8,1% de las personas mayores de 10 años realizó algún viaje, algo más de 1,7 millones de personas. Esto representa un aumento de 7 puntos porcentuales con relación al mismo ciclo de 2020, cuando solo hizo turismo el 1,1% de la población. En plena pandemia y en medio de medidas de restricciones fuertes, el confinamiento era casi total. Al comparar los datos frente al segundo trimestre de 2019, el saldo sigue siendo negativo, pues de acuerdo con el DANE la disminución es de 9,8%. La presidenta de ANATO dijo que tampoco ayuda lo que sucede en varios países que son destinos importantes para Colombia, con sus medidas de restricción, que mientras continúen no ayudan a la reactivación. Chile y España son ejemplos de destinos donde hay dificultades para viajar. Chile, Argentina, Países Bajos y Cuba, destinos de gran potencial para el viajero nacional, pero hacia los que se ha dejado de viajar un total de 241.757 colombianos. Para ANATO es fundamental que se levanten algunas restricciones que todavía existen en esos países para los ingresos de turistas. Hay que trabajar para buscar soluciones en ese sentido y en el programa de vacunación. Sin duda, la vacunación es uno de los impulsores más grandes para hacer esto posible. Actualmente, cerca de 15 millones de colombianos ya cuentan con el esquema completo de vacunación y se han aplicado 37 millones de dosis. Un panorama de crecimiento que se ha replicado en los diferentes países, lo que favorecería a que más destinos abran sus fronteras a nuestros viajeros. Las cifras de ocupación han mejorado en el país y se espera que ahora, con medidas como la exención de pago de sobretasa a la energía que establece la reforma tributaria para sectores de alojamientos, eventos y parques hasta diciembre de 2022, así como con la exención del IVA para la prestación de servicios turísticos en los próximos meses, se logre la verdadera reactivación. Los cálculos de Cotelco es que se pueden alcanzar los niveles de 2019 hasta el próximo año. Y entre tanto, el comercio en el país mantiene la senda de la recuperación. Agosto trajo aumento en las ventas y también optimismo. Esto según la bitácora económica que elabora FENALCO. Los días sin IVA van a ser claves para mejorar aún más, es lo que dicen también desde el gremio. Días sin IVA que, por cierto, ya sabemos, tentativamente van octubre-noviembre. Estamos esperando el día exacto. El mes de agosto fue bueno para el comercio, lo que se observa con el mayor optimismo que manifiestan los empresarios del sector afiliados a FENALCO, que hablan de un mejor clima para los negocios. De acuerdo a la bitácora económica de FENALCO, en agosto solo el 4% de los encuestados prevén un empeoramiento de su situación, mientras que el 66% esperan mejores cosas hacia el futuro. Ya es significativo que el 66% de los empresarios registran ventas superiores respecto al mismo mes del año pasado y también algunos sectores igualan o superan las ventas del año 2019. Al hablar sobre las ventas, el 64% reportó un aumento y el 24% que se mantienen iguales. El gremio espera un resto de año más dinámico y ahora que la reforma tributaria establece 3 días sin IVA, un impulso mayor. Seguramente este último trimestre, con los 3 días sin IVA, va a ser muy importante para la recuperación del comercio en Colombia. Entre los sectores que más se han movido se encuentran los vinculados al transporte como vehículos, motos, talleres, estaciones de servicio, servicios de taxi y repuestos.
También hay buen comportamiento en los renglones de vestuario, productos textiles, calzado, productos de cuero y joyas, así como los cosméticos, aunque estos últimos no recuperan los niveles de 2019. Fenalco destaca el aporte al comercio que se ha dado con la apertura de restaurantes, cafeterías y bares y la posibilidad de que cada día más personas puedan salir a la calle. Pasamos a otros temas. Por no cumplir con los requisitos para entrar a Colombia desde Venezuela, sería multada Piedad Córdoba. A través de este comunicado, Migración Colombia confirma la entrada de la excongresista al país sin cumplir con el procedimiento de migración correspondiente. La multa sería de un salario mínimo, el equivalente a 1 millón de pesos, y se abriría además un proceso en el que deberá comparecer ante Migración y rendir los respectivos descargos. La ex senadora aseguró que estaba en Táchira ayudando con algunos sectores por los diálogos que se adelantan, pero que no ha mantenido acercamiento alguno con Nicolás Maduro. Y la Fiscalía, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 23 bienes avaluados en más de 10.809 millones de pesos que pertenecerían a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las propiedades ubicadas en la Torre 85, en el norte de Bogotá, corresponden a 3 oficinas con un avalúo de más de 9.000 millones de pesos y 20 parqueaderos valorados en 1.000 millones. Sobre otros inmuebles de este mismo edificio, el Grupo de Persecución de Bienes ha radicado ante los magistrados de Justicia y Paz solicitudes de medidas cautelares adicionales por valor de 12.889 millones de pesos. Y nos vamos a hablar de ciclismo porque de nuevo Nairo Quintana salió al ataque en la segunda etapa del Tour de Luxemburgo. Aunque el colombiano no ganó, fue uno de los grandes protagonistas. Esta es la acción donde sale Nairo junto a Mark Hirschi, que a la postre fue el ganador de la etapa, el suizo, y es el nuevo líder de la carrera por escasos 4 segundos. Fue un recorrido de 186 kilómetros con llegada a Escorff. Es el momento en que Hirschi deja a Nairo. El esfuerzo le pesó al colombiano, que al final perdió también algunos segundos en la general. Hirschi, ganando la etapa, desplazó a Joao Almeida, el portugués, que de todas maneras en el sprint del grupo de favoritos entró en segundo lugar de la etapa, dejando en tercera posición a David Gaudu, francés. Así las cosas, líder Hirschi, segundo Almeida a 4 segundos, Gaudu a 19, Thibaut Pinot a 23, la misma diferencia de David de la Cruz, David de Formolo, a 33 segundos. Ya de la general quedó Nairo Quintana en el séptimo lugar, es el mejor de los 6 colombianos en carrera. Esteban Chávez no tuvo un buen día y terminó a 44 a 11 minutos 48 segundos. El otro de los colombianos en la clasificación es Dayer Quintana, ya a más de 15 minutos. Mañana 184 kilómetros con llegada a Momog, que será un sprint. Así se espera, aunque podría haber sorpresas. Recuerden, transmisión de Marca Claro y Claro Sports en vivo. Y esto suena a noticia controversial. La Agencia Mundial Antidopaje anunció hoy en Estambul que estudia la posibilidad de excluir la marihuana de la lista de sustancias prohibidas o dopantes. Todo será a raíz del reciente caso de la atleta estadounidense Sha'Carri Richardson, que la teníamos en imágenes. Sha'Carri Richardson dio positivo en un control por marihuana en el mes de junio y fue suspendida 30 días. No pudo participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y comenzando por Sebastián Coe, exatleta, el mismo presidente de la World Athletics, y la manifestación de varios de los organismos internacionales y de los deportistas de orden mundial, dijeron que para ellos la marihuana no los hace rendir mejor. Hay deportes como el béisbol en la LMLB e incluso las grandes ligas, también en el tema del fútbol americano, que han permitido el consumo de cannabis a sus deportistas. En 2022 seguirá siendo prohibida, pero se evaluará la situación de cannabis para 2023. Podría salir de la lista de productos dopantes. Ya es cuestión del atleta y de su entrenador si permiten el consumo. Y ahora hablamos del justo reconocimiento a los deportistas paralímpicos por parte de la Presidencia de la República y además de los premios económicos por sus buenos resultados. 59 paraatletas integraron la delegación que visitó la Casa de Nariño, y hay que decir que el Ministerio del Deporte, en gestión de su ministro Guillermo Herrera, consiguió elevar un 10% el premio a la medalla de oro, serán 239 millones de pesos, y en 5% las medallas de plata y bronce, 133 millones a la plata, 95 millones al bronce. En total, Colombia cosechó 24 medallas en los Paralímpicos de Tokio, 3 de ellas de oro, 7 de plata y las otras de bronce. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables.
Entramos a nuestros minutos finales. Ya viene el análisis deportivo con todo el equipo de La Titular y a las 2 de la tarde llega Más Ideas, Laura. En la farándula del emprendimiento, hoy tenemos la historia de un vikingo que de los mares del modelaje navegó hasta los mares del emprendimiento digital. Y te mostraremos una manera de probar tu creatividad con la combinación de dos técnicas de la costura, el patchwork y el country. Los espero a las 2 de la tarde después de La Titular. Y nosotros nos vamos, pero antes al cierre les contamos que la Organización Mundial de la Salud acaba de entregar hace poco una nueva proyección acerca de la fecha en la cual creerían que la pandemia estaría controlada en el mundo. Hablan de marzo del 2022, pero eso sí ponen como condición para que eso suceda que los países con baja cobertura de vacunas avancen a pasos más acelerados en ese proceso de inmunización. Nos volvemos a encontrar con las noticias a las 7 y a las 8 de la noche. Gracias por su compañía.